¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Vamos a tocar un tema hoy que tiene alto impacto en la salud pública, en donde todos los estudios del mundo relacionados con este tema, que es la hipertensión arterial, hablan de la alta prevalencia de la que hay y de la que va a venir. Y es muy importante conocer qué significa esto, cuáles son los factores que la predisponen, debido a que es fundamental evitar llegar a complicaciones, como veremos, de esta enfermedad, que suelen ser devastadoras para los pacientes y extremadamente costosas para el sistema de salud, tanto público como privado. Entonces la mejor inversión es la información, y este es el objetivo de este programa. Para tocar el tema estamos con el doctor Sergio Villani, médico cardiólogo, expresidente del Comité de Hipertensión Arterial de la Federación Argentina de Cardiología, actual secretario del mismo comité, y bueno, con él vamos a charlar sobre este tema para que usted pueda recibir la mejor información y qué es lo que usted debe tener en cuenta a la hora de la sospecha o si usted es hipertenso. Sergio, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Jorge, buenas noches. Darle información a la gente. Bueno, decimos que esta enfermedad es una enfermedad que cada vez tiene mucha prevalencia en la comunidad, que va relacionada con la edad y que a su vez, como va desarrollándose el mundo en cuanto a la inversión de la pirámide en la evolución, exactamente, la población cada vez tiende a ser más añosa, eso está pasando, va a pasar, nosotros no vamos a estar exentos de esto, y esta enfermedad tiene una alta incidencia con respecto a medida que aumenta la edad de las personas, aumenta la incidencia de la enfermedad. Y esto también tiene impacto y acompaña a las complicaciones. Generalmente la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo y bueno, por lo tanto no es descabellado que este número, este aumento vaya acompañando a estas estadísticas. Entonces un poco es decir, y en el día de hoy, 17, se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que simplemente es un día de concientización, de visibilizar el tema, que usted sepa y todos los medios y todos los programas relacionados con salud deberían insistir con esto para que usted conozca lo mejor posible y que usted pueda controlarse tempranamente, porque esa es la idea. Decíamos esta mañana en nuestro espacio en Telemañana que era muy importante conocer porque a su vez la desventaja que esta enfermedad no da síntomas en general y a veces el primer síntoma suele ser la complicación o el último síntoma. El primer síntoma puede ser el último síntoma y tenemos que evitar llegar a esta situación. Entonces, con respecto a esto te quería preguntar, ¿cuáles son los factores que predisponen a que una persona pueda tener hipertensión arterial? Buenas noches, ante todo, gracias por la invitación. Hay múltiples factores. Primero, los factores genéticos, que están absolutamente demostrados que esta es una enfermedad que se repite en la descendencia. Entonces, siempre por eso nosotros preguntamos si el papá o la mamá fueron hipertensos, si tuvieron accidentes cerebrovasculares. Y después están los factores individuales, como la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, la diabetes, que son todos factores de riesgo asociados a hipertensión arterial. Y después están los otros factores, que son los factores dietéticos, ¿no? El consumo elevado de grasas, el consumo elevado de sales, generalmente el cloruro de sodio, que es la sal más presente en todos los alimentos. Casi el 70% de los alimentos elaborados llevan sodio. Así que no lo vemos, no sabemos, ni siquiera le sentimos el gusto a salado, pero sin embargo está. Todos estos son factores que en un individuo susceptible, porque genéticamente ya es susceptible, lo van a llevar a ser hipertenso en un futuro. Cuando todo este combo se suma, generalmente estamos alrededor de los 20-30 años, que es cuando se empieza a manifestar la enfermedad. La enfermedad tiene una etapa inicial que tarda entre 10 y 30 años en provocar los daños, ¿no? Los daños de la enfermedad se llaman daños de órgano blanco y son daños en el corazón, daños en el cerebro, daños en el aparato, en el riñón. Entonces, pero hay todo un paréntesis hasta que provoca ese daño en que la enfermedad aparece subclínica, excepto que le tomemos la presión. Y si nosotros le tomamos la presión y descubrimos que está hipertenso, quizás evitemos la progresión a ese daño. Bien, vos recién decías tomar la presión. Es fundamental, es la mejor forma de conocer los números. Y por lo tanto hay que tomarse la presión.
La sugerencia generalmente es, teniendo uno antecedentes hereditarios de papá y mamá hipertensos, uno debe tomarse la presión. En general, los consejos de las sociedades científicas, ¿a partir de qué edad y cuántas veces? Las sociedades científicas lo que intentan es que todo el mundo conozca su presión arterial. Incluso en este momento se está desarrollando un programa una campaña en realidad de la Sociedad Argentina de Hipertensión que se llama Conoce y Controla, que es tratar de implantar en el cerebro de la gente que se tiene que controlar la presión. Algún día, hace muchos años, Tita Merello hizo del Papa Nicolau y de la colposcopía un caballito de batalla, una bandera, y quizás hoy las mujeres se hacen eso. Bueno, nosotros lo que queremos es tratar de ser lo más Tita Merello posible y que la gente se controle la presión arterial. La realidad es que uno debe empezar desde la infancia. A los 5 años los pediatras ya le deberían estar tomando la presión a los niños en las consultas. Nosotros les contaba en el otro programa que en el marco de los intercolegiales que hicimos el año pasado hemos encontrado muchos chicos hipertensos, muchos, supongo que deben ser alrededor del 15% de los evaluados. Así que ahora vamos a tener una presentación con los números de esos intercolegiales, así que va a ser interesante ver ese ítem, pero la presión hay que tomársela siempre. No hay que estar paranoico y estar todo el tiempo, pero la presión hay que controlársela, por lo menos cada tanto. Ni hablar a alguien que sea hipertenso, ni hablar a alguien que tenga antecedentes familiares, ni hablar a alguien que sea obeso, que sea diabético. Todas esas personas tienen muchísimas más probabilidades de ser hipertensas que de no serlo. Bien. Vos recién hablabas de los chicos y un poco poner en contexto es cierto lo que vos decías en el tema que así como vemos que la población cada vez es más añosa, es cierto y todos los trabajos coinciden en que cada vez más tempranamente, tanto los niños como los adolescentes cada vez son más obesos, más hipertensos, más diabetes, o sea, patologías cada vez mucho más tempranas, secundarias o consecuencias del sedentarismo, toda la cuestión tecnológica, la comida chatarra que se le ofrece, todo lo que sea propaganda engañosa que se ve en televisión, asumiendo que el 70% de las propagandas en los canales para niños están hechas o patrocinadas o pagadas por empresas de alimentos o de bebidas azucaradas que son extremadamente nocivos para la salud. Jugo, chocolates, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de engaños y nadie interviene. Tenemos huecos desde el punto de vista de la legislación y porque hay que soportar los lobbies de todas estas empresas. Y bueno, quienes hacen las leyes deberían, si es que realmente les interesan los temas, trabajar, porque en este aspecto los médicos, más allá de sugerir el control de la presión o indicar el tratamiento para la presión, hay otros factores u otros actores que deben intervenir a la hora de controlar la hipertensión arterial, que son quienes deben legislar sobre aquellos factores, sobre aquellos lugares o aquellas formas que lleven a esta enfermedad a que tenga la prevalencia que tenga o el mal control que tengan, ¿no es cierto? Entonces, intervenir, entre comillas, o sea, legislar sobre alimentación ordenada y saludable, sobre programas y propagandas engañosas, sobre kioscos saludables que no existen y aprovechan toda la onda de esta cuestión saludable para no vender nada, donde un agua mineral sale más cara que una bebida cola. Entonces, son cosas que no pueden permitirse y que debe estar el Estado cumpliendo el rol de informar en forma constante y permanente de las complicaciones, haciendo propaganda en forma continua, de distintas formas como se hace hoy, utilizando redes, etcétera, etcétera, y porque es el que tiene aparte el dinero suficiente para poder, y a su vez el que va a ahorrar ese dinero suficiente porque los gastos en políticas públicas son enormes. En este punto te quiero preguntar, antes de ir a la primera pausa, ¿cuál es el número de la hipertensión arterial? 1 de cada 3 personas en el mundo, es decir, en esta habitación somos 4, uno de nosotros es hipertenso. Uh-huh. 1 de cada 3 personas en el mundo es hipertenso. Entonces los números son aterradores cuando uno piensa, y lo peor es, como muy bien dijiste, es una enfermedad asintomática y que aún en los pacientes que tienen diagnóstico de hipertensión arterial,
muchísimos no reciben tratamiento, muchos por elección propia y muchos por inercia de los médicos. Es decir, también los médicos tenemos mucha responsabilidad en esta situación. Y hay otra realidad, y es que pese a que reciben tratamiento, muchísimos no están controlados, es decir, no tienen menos de 140/90, que es ese número mágico que está puesto ahí para que nosotros sepamos que por debajo de eso está bien y por encima de eso está mal. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer la primera pausa y después continuamos hablando sobre los valores de hipertensión arterial, si es igual para todas las edades o pacientes con determinadas patologías, cosas que vamos a ir aclarando. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. Calidad médica y experiencia a su servicio. Muy bien, vamos con la segunda parte del programa. Y aquí te quiero preguntar, hablábamos de los números y los valores de presión arterial, que digamos para el conocimiento de la gente, 140/90 o 14/9, generalmente como dice la gente. Ahora, ha habido últimos estudios, incluso la gente que está muy metida en internet y todas esas cosas, va a ver que por ahí puede leer en relación a la hipertensión arterial, especialmente a algunos últimos estudios, especialmente de origen americano, norteamericano, en donde los valores los bajan a uno mucho más, con lo cual, si eso es así, la cantidad de hipertensos en el mundo es impresionante. Sí. Entonces, yo creo que hay que llevar calma a la gente en ese sentido y a su vez, una cosa muy importante que vos decías era el tema de nuestra responsabilidad como médicos a la hora de evitar la inercia y a su vez a la hora de estar actualizados con el tema del tratamiento, porque los estudios, acá en Argentina se hizo un estudio que se llama Renata, uno se hizo en el 2007 y 2008, y el otro en el 2015 y 2016, el Registro Nacional de Hipertensión Arterial en la Argentina. Uno de los datos que arrojó ese estudio es que el 70%, el 73% de los médicos argentinos utilizan una sola droga para el tratamiento, cuando hace años ya que se sabe que por lo menos para el control adecuado de la hipertensión necesitamos por lo menos 2 drogas. Con lo cual, esa es nuestra falla como médicos. Y tenemos la obligación de revertir esos números porque fueron los mismos números que el primer estudio, con lo cual pasado casi 10 años no aprendimos nada, no utilizamos las guías o los consensos o los estudios que nos indican hoy en el mundo que necesitamos más de 2 drogas por lo menos para controlar la hipertensión arterial. Así que esa es nuestra responsabilidad como los médicos. Por supuesto que nos tenemos que hacer cargo de eso y tener en cuenta esta situación. Entonces te preguntaba, los valores, pacientes por ejemplo diabéticos, pacientes con problemas renales, pacientes añosos, ¿los valores son los mismos? No. El valor es, por eso en medicina nosotros tenemos algo que se llama desviación estándar y es, nosotros ponemos un límite, un valor, y de ese valor 2 desviaciones estándar por encima y 2 desviaciones estándar por debajo se supone que es más o menos la normalidad. Pero ¿qué pasa? El 140/90 famoso es desde donde empiezan a convergir todas las complicaciones cardiovasculares. Entonces nosotros sabemos que si los pacientes mantienen esos valores por mucho tiempo, empiezan a sufrir daño de órgano blanco, infarto, accidentes cerebrovasculares. No es un número al azar que dijimos un día, nos despertamos y pusimos. En cuanto a los estudios americanos, sí, ellos han bajado las cifras. Hay una controversia bastante importante con un estudio que se llama SPRINT y es hecho por el Ministerio de Salud de Estados Unidos, así que es algo bastante serio. Ellos bajaron las cifras, los canadienses también. En el resto del mundo, en Europa y en América, eso no ha cambiado, la cifra sigue siendo 140/90, excepto en los 3 grupos que vos nombraste. Ancianos mayores de 80 años, se habla de 150 como valor límite. En los renales y en los diabéticos se puede pensar que 130/80 es un buen valor. Pero, digamos, a la hora del conocimiento y a la hora de lo epidemiológico, de lo grosero y de que la gente no se llene de números, el valor es 140/90. Después, cada uno de nosotros, que se supone deberíamos saber los límites y deberíamos saber dónde estamos parados, ya puede
con cada paciente en particular actuar. Pero lo que vos dijiste es clave. Si no usamos terapia combinada, estos números no van a cambiar. Está bien. No, y te preguntaba esto por lo siguiente, porque por lo menos en nuestro consultorio, en mi consultorio, no es infrecuente de que llegue un paciente de 70 años que pasó por la farmacia y le tomaron la presión y tenía 15,9 y lo mandaron urgente al médico. Más, o sea, eso, más el estrés que le causa esa situación, por supuesto cuando llega al médico 180. es bastante poco probable que tenga 15,9, lo más factible es que tenga 18,9, 18,10. Entonces, bueno, claro, esas son cosas que, más allá de que los médicos deben estar informados, quienes toman la presión y tienen un servicio público, en este caso las farmacias, también deben estar actualizados con respecto a esos valores y no asustar innecesariamente a la gente, porque eventualmente lo primero que le tiene que preguntar es si es hipertensión o no, o eventualmente si vino corriendo, cruzó corriendo la calle, o si viene caminando hacia 20 cuadras. Entonces hay que tomarlo con calma, y son cosas que parecen tontas, pero influyen mucho a la hora de tener un valor real, y no pasa por tomar las pastillas. O sea, más allá de eso, es tomar la presión en un contexto adecuado. Igual que no se puede tomar la presión con una mesita y una sombrilla al lado de la parada del colectivo cuando pasan 14 colectivos por minuto, con lo cual eso también son condiciones que no son favorables para que el valor que se toma sea el real o el adecuado o el número sobre el cual uno toma una conducta. Sí, fundamentalmente saber que el estrés es otro factor de riesgo, y si nosotros le provocamos estrés a alguien de alguna manera, porque la secretaria del consultorio lo atendió mal, porque el médico demora 3 horas, porque la farmacéutica le dijo que estaba muy mal y que tenía que ir, o porque el enfermero de la salita le dijo que consulte urgente a un cardiólogo y no consiguió turno por 5 días, todas esas cosas son estresantes, y el estrés es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Primero, eso como fundamental. Segundo, los ancianos, los mayores de 80 años y quizás un poquito menos, tienen algo que se llama rigidez arterial. Es decir, al ponerse muy dura la arteria porque se llena de calcio, esa rigidez arterial hace que aumente mucho la máxima y disminuya la mínima. Entonces tienen diferenciales muy grandes. Entonces pueden tener 15,7. Cuando nosotros bajamos la presión arterial demasiado, suponiendo que bajamos a 12 la presión arterial máxima, y la presión arterial mínima a 5, nos queda una presión diastólica, que es donde se nutre el corazón, donde recibe la sangre el corazón, muy baja, una presión arterial media muy baja, que puede dañar al corazón, y por eso es que en los ancianos no queremos bajar demasiado la presión. Tampoco dejarla en 18, pero con 15 está bastante bien. O no normalizarla, o no llevarla al rango de normalidad rápidamente. No, mucho menos, claro. Bueno, eso realmente lo que nos pasa en casi ningún que paciente. todos quieren que tiene 18, que lo tengamos dentro de 10 minutos con 12,8. Bueno, pasan las neuronas de estar infladas, les quedan como una pasa de uva. O sea, esos cambios abruptos deben evitarse, con lo cual son cosas que... o sea, el control de la presión es más allá de un número, es importante conocer el número, y esta es la idea, el objetivo de este programa. Pero, ¿cómo llevamos ese número a ese rango de normalidad para que usted se beneficie? Tiene un tiempo, porque generalmente todos estos procesos llevan tiempo. Dijimos que generalmente pueden arrancar a partir de los 30 años, dependiendo de los antecedentes, etc. Si llegó a los 80 años y tenía 17, bueno, dele el tiempo, porque se tiene que, como aparte de bajar la presión, normalizar la presión, se tiene que acomodar el cerebro, se tiene que acomodar el riñón, las arterias coronarias. Todo es un proceso de adaptación, y que hay que hacerlo paulatinamente para que ese organismo lo tolere y no dañe. El objetivo es no dañar. Así que eso también es importante. No pretende estar normotenso en 24 horas. Y esto especialmente para las guardias o cuando van los sistemas de salud, etcétera, que les llegan con 17 de presión o 16, y entonces sabemos que le dan pastillitas debajo de la lengua o inyectables diuréticos, y se quiere bajar rápidamente. Eso no es lo aconsejable, porque el daño siempre es peor, sufre mucho más el riñón, sufre mucho más el cerebro, con las consecuencias después de severos daños cerebrales, y potencialmente favorecer la aparición de demencia y todo ese tipo de cuestiones, que también son parte de las complicaciones cuando uno tiene un proceso de este tipo no controlado. Muy bien, vamos a ir a la próxima pausa, última pausa, y vamos ya terminando el programa.
Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Doctor Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Doctora Andrea Guerrero, especialista en neumonología. Calidad médica y experiencia a su servicio. Bueno, muy bien, vamos ya con la última parte del programa. Si bien hoy 17 es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, también mayo es el mes de la hipertensión arterial. Y en este contexto, la Ciudad de Cardiología de San Luis tiene previsto, no sé si en conjunto con la Ciudad Argentina de Hipertensión Arterial, todo un trabajo durante el mes de mayo sobre el cual se va a concientizar y a trabajar controlando la presión. Sí, estamos trabajando la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y algunos de los médicos de la Sociedad de Cardiología de San Luis en una campaña que se llama Conoce y Controla. Esta campaña ya se realizó el año pasado. En Argentina pudimos incluir a 35.000 pacientes el año pasado, fuimos quinto a nivel mundial, fue un muy buen número. La verdad que en San Luis participamos con 850, casi 900 pacientes de esos 35.000. Realmente es una campaña muy interesante que hace que la gente empiece a tener más conocimiento de esto. Y en este mismo marco y pensando en las actividades científicas, el 30 de mayo en la ex Casa de Gobierno, en la Casa de Gobierno antigua, vamos a realizar un simposio de cardiología y deporte, donde vamos a presentar los resultados de los intercolegiales y donde vamos a estar controlando la presión también con los chicos de la Universidad Católica de Cuyo, que gentilmente nos colabora con el material humano para hacer esto. Mañana vamos a estar en DOCEP, el viernes vamos a estar en la terminal, así que bueno, estamos tratando de movernos en lugares cerrados, justamente por una cuestión climática y que el impacto del frío, cuando uno tiene que desnudar el brazo de una persona para tomar la presión, no tenga tanta... ¿Van a estar identificados con alguna...? Sí, va a haber un banner de la campaña. Bien, va a haber perfecto. un banner de la campaña. Bueno, muy bien, está la invitación hecha para que usted vea a los chicos de la Universidad Católica, alumnos de medicina. Sí, son alumnos de medicina de segundo año. Bien, perfecto. Con lo cual ya van conociendo también la enfermedad tempranamente y también se vayan concientizando en este trabajo que hay que hacer mancomunado y sobre distintos actores, como decíamos, a los fines de controlar esta enfermedad. Muy bien, por último te quiero preguntar con respecto a los estudios a la hora de un paciente hipertenso. ¿Cuáles son en general los estudios de rutina que se le solicitan? La búsqueda en el paciente hipertenso es el riesgo global. Nosotros sabemos que el paciente que tiene presión alta ya tiene un riesgo en sí, pero nosotros necesitamos posicionarlo en algún grado de riesgo, de tener más riesgo o menos riesgo. Por eso siempre hacemos mucho hincapié en valorar el riesgo global del paciente. ¿Qué significa riesgo global? No es lo mismo un paciente hipertenso puro, que solamente sea hipertenso, que un paciente hipertenso, diabético, con un infarto previo y tabaquista. Ese paciente es de altísimo riesgo. Claro. Paciente que tiene un riesgo vascular a tener casi el 20% de esos pacientes tienen un evento en los próximos 10 años. Un evento vascular, ¿no? O un ACV, o un infarto, o una angina de pecho. Entonces, lo que nosotros necesitamos es valorar ese riesgo. Para valorar ese riesgo tenemos estudios de laboratorio, donde pedimos todos los valores de colesterol, la función del riñón, el ionograma plasmático para ver el sodio, pedimos en algunos casos radiografía de tórax, que ya casi ha quedado en desuso porque hoy tenemos que pedir ecodoppler o ecocardiograma para valorar si el ventrículo izquierdo está hipertrófico o no. Pedimos estudios carotídeos para ver cómo está la carótida. Hoy por hoy se sabe que casi el 40% más de lesiones se encuentran en la bifurcación femoral que en las carótidas, es decir, que ya deberíamos estar pidiendo estudios femorales, por lo menos pedírselo a quien en las carótidas no le encontramos nada, claro. Porque si ya lo encontramos en la carótida ya sabemos que ese paciente es de riesgo, pero al paciente que no le encontramos nada en la carótida habría que buscarlo en las femorales porque probablemente ahí sí lo encontremos. Creo que con esos estudios y una buena anamnesis, un buen examen clínico y por sobre todo
bien tomada la presión, con la técnica adecuada, con el manguito adecuado, en un lugar adecuado, vamos a tener mucho más éxito. Muy bien, Sergio, muchas gracias por Como los siempre, datos, a tus órdenes. Bueno, así que espero que hayan entendido y se hayan concientizado. Y si tienen algún paciente hipertenso en la familia y están viendo el programa, no es que se pongan cargosos, pero simplemente recordarle, por lo menos preguntarle si conoce su número de presión y cuándo fue la última vez que se hizo un control, a los fines de tener por lo menos un rechequeo a mitad de año, que sería esta época, y para que sepa después a futuro cómo tiene que seguir. Y si sabe el número de presión, el valor de presión, en base a los parámetros que hemos estado dando con el doctor, sepa. También es importante en tener en cuenta, es muy importante, y voy a ser reiterativo, pero es fundamental que lo entiendan. La hipertensión arterial, cuando hablamos de esto, no solamente estamos hablando de un número, ¿sí? Y no tratamos un número, tratamos un paciente con hipertensión arterial sola, tabaquista, obeso, con diabetes, con colesterol, con un infarto previo, con un accidente cerebrovascular previo. Es mucho más amplio y sobre ese contexto es el manejo que hacemos de esa enfermedad y los controles que hacemos con ese paciente. Y por supuesto el tema de la alimentación es fundamental, no lo tocamos hoy, pero lo tocamos permanentemente, ustedes ya lo saben, el tema de la alimentación es fundamental. Sergio dijo acá, el 80% de la sal que ingresa al organismo ingresa con la alimentación, el 15% ingresa con el salerito que usted le echa. Ahora, si usted me dice que come sin sal y se come 1 kilo de pan por día, lo mismo que agarre 2 saleros y se los ponga completo, ¿no es cierto? O si come 300 gramos de jamón con 400 gramos de queso, es exactamente igual. Y lo otro, desde el punto de vista práctico, para lo que sepan, todo lo que sean congelados, lo que sea, congelados, que es todo procesado, el mayor tiempo de congelamiento se le da la mayor concentración de sal. Mientras más sal, más concentración, mientras más tiempo tiene de congelado, más concentración en sal. O sea que todo ese tipo de alimento debe obviarlo. Todo lo que sean jugos, todo lo que sea en cartón, todos esos jugos son venenos, alta concentración en sal, alta concentración en azúcar. Todo lo que sea bebidas cola, alta concentración en sal, alta concentración en azúcar. Todas. Es decir que eso ténganlo en cuenta. Es muy importante. Y el tema de la actividad física, por supuesto, que es un complemento al ordenamiento alimentario. No hay ninguna otra forma que usted controle la alimentación, los valores de presión, si usted no toma el parámetro de trabajar sobre eso. Así que, y por eso hablamos de educar a los niños. Mientras más temprano, mucho mejor, es más fácil, ¿sí? Loro viejo no aprende a hablar. Uno no pretende que a los 70 años, si no caminó ni 2 cuadras y media nunca, mucho más difícil que coma bien y que salga a hacer actividad física, porque biológicamente no va a estar apto, aunque lo va a tener que hacer. Pero bueno, es una cuestión de concientización. Por eso es muy importante que el sistema de salud, los estados trabajen tempranamente en los chicos, que son los que tienen toda la capacidad de absorber toda la información. Así que eso es una tarea para el sistema educativo especialmente, que debe trabajar en forma mancomunada con el sistema de salud. Espero que les haya gustado el programa, nos vemos en 7 días.